El problema de ayer, la nulidad cuando no hay fragancia, según el juez federal de control, el problema de ayer, el problema de la impunidad que analizábamos ayer, el problema de la inseguridad que se produce con jueces que ignoran la ley, que se sienten unos grandes campeones en la protección de los derechos humanos. El problema de ayer nos lleva a un segundo problema, que es la nulidad oficiosa. Hay una tendencia a que si somos muy buenos jueces, protectores de los derechos humanos, vamos a actuar oficiosamente en la nulidad. Y hay aplaudir. Bienvenidos jueces, protectores de los derechos humanos cuando conviene y cuando no conviene, pobre imputado, pobre víctima. Señores, si nosotros entendemos el sistema acusatorio, tenemos previamente que entender el principio de contradicción. Y el principio de contradicción nos dice, jueces, no lo dice desde la Constitución política, no lo grita desde el artículo 20 de la Constitución, no resuelva sin escuchar a las otras partes. Por tanto, cuando queremos ser campeones de los derechos humanos y violamos los derechos humanos en razón de la declaratoria de nulidad oficiosa de la prueba, habría que descalificar al campeón. Habría que descalificar al campeón. Es como presentar una tesis falsa para graduarse en una. La declaración de nulidad oficiosamente por un juez produce una primera violación constitucional y una primera violación legal, que es la violación del principio de constitucional. Juez, resolviste sin escuchar a la contraparte. José Daniel, pero es que es muy clara la violación al derecho humano. Escucha, deja que la otra parte defienda su prueba. Declarar que no hay fragancia y anular la prueba son dos errores, principalmente cuando la fragancia se ha analizado por el no señalamiento de persona en vez del señalamiento indiciario. Los jueces, de previo a analizar un dato o medio de prueba, deben escuchar con la incidencia que incoa el abogado defensor el criterio contradictorio del asesor jurídico de las víctimas, que es parte procesal en la audiencia, y lógicamente del Ministerio Público, que ha asumido por mandato constitucional la carga de la prueba. Anular los datos o medios de prueba sin escuchar al asesor jurídico o al Ministerio Público es violar, perdón que me repita, pero es que el error es gordo, es violar el principio de contradicción. Es una lógica imprudencia. Es necesariamente una visión chata del proceso y de los principios constitucionales del artículo 20 de la Constitución Federal. Resolver oficiosamente sobre una supuesta violación de derechos humanos, tal como se ha propuesto para el amparo, como igualmente se ha propuesto para la nulidad, es violar un principio por el falso criterio de proteger otro. Un buen juez siempre escucha a las partes, en el amparo, en el amparo, en el proceso penal, en el proceso penal, en los procesos, todos, para no cometer por imprudencia una injusticia. Un buen fiscal debe exigir ser escuchado para poder defender la legalidad o la licitud de la prueba, como se lo permite el principio de contradicción. Llama la atención que en tan poco tiempo
se venga violando un principio tan importante del proceso. Me lo decía una alumna de doctorado, José Daniel, yo estoy contentísima con el proceso acusatorio porque me permite contradecir. Pues lo primero que ha resuelto la sala primera, los tribunales que le siguen y los jueces de control, es violar el principio de contradicción. Pobre alumna mía esta que se quedó con las clases, sin que sea coherente con las clases en la práctica. El principio de contradicción exige jueces escuchar a todas las partes antes de resolver. Eso se llama prudencia. Es muy importante que seamos prudentes para no cometer los errores que venimos cometiendo, que, perdón, jueces, son muchos. Son muchos, son de escuela, de escuelita, de licenciatura. Gracias.